Los juristas teóricos y prácticos han venido recomendando al juez que utilice ciertos factores que a cada uno le parece que son los decisivos dentro del arte de la interpretación. Así se han manejado los conceptos de sentimiento, prudencia, intuición, lo razonable, la argumentación, la ley fundamental, la conciencia, la sensibilidad jurídica, etc. Schlossman indicó: toda solución jurídica depende del sentimiento, entre comillas, del derecho, y el sentimiento del derecho, y Thomas Cowell completa la idea de esta manera: entre tanto, la ciencia busca conocer la verdad, el derecho se propone la resolución justa de los conflictos humanos. O sea, tiran, y podemos estar un año con esto, discutiendo estas cosas. Fantástico. Los métodos para alcanzar sus fines deben ser distintos. La ciencia generaliza y el jurista, mediante la interpretación, individualiza. La individualización realizada por el juez se debe producir a través de sentimientos, de justicia, de equidad, de la mejor ordenación de las conductas, de igualdad, de lo razonable, de buena fe, de reciprocidad, de rapidez y de eficacia. Para Otto Volkmann, el profesor alemán, a la prudencia le compete resolver los problemas jurídicos de contenido, lo mismo en el plano de la legislación, que a nivel de los jueces. No deben utilizarse los medios científicos. La prudencia incluye el arte de comparar lo comparable, de resolver los conflictos prácticos y de controlar el procedimiento eficaz para esa resolución de los conflictos. Lou Reed, The Perfect Day. Quien no conozca a Lou Reed, invito a que lo conozcan y se van a enamorar de la ciudad de Nueva York, como me enamoré sin conocerla, obviamente, con las películas de Woody Allen. La argumentación prudencial recoge su fuerza de persuasión de varios factores, entre ellos el histórico, y toma en cuenta la practicabilidad de sus decisiones. La prudencia abarca muchas fórmulas confiables y la idea de muchos valores pertinentes. Hay que aplicar en la interpretación jurídica una lógica intuicionista, dice Lothar Phillips, profesor de la Universidad de Saarbrücken, y Jules Stone y Recasens dicen que hay que aplicar una lógica de lo razonable. E indica el primero: el jurista debe pensar siempre en función de la lógica de lo razonable, y esta sabiduría moderadora y axiológica, que siempre ha sido la médula del buen juicio y del buen sentido, es el presupuesto del razonamiento de los legisladores, de los funcionarios y de los jueces. Chaim Perelman, el profesor belga, asevera, por su parte, inspirándose en la retórica de la antigüedad clásica, que las normas jurídicas se deben interpretar con un razonamiento elevado, que es el de la deliberación sobre las argumentaciones presentadas en los casos jurídicos. Esto lleva al juez a la evidencia de carácter absoluto y a la solución más plausible, más justa y más adecuada para decidir los problemas jurídicos prácticos. Esta tesis de la argumentación es también seguida por Louis Recasens-Sichens. La interpretación de la ley o de las normas individualizadas, escribió William Sauer, tienen que recurrir forzosamente a la ley jurídica fundamental. En el fondo no será una verdadera interpretación, pues la voluntad del legislador no suele plasmar en una formulación clara e inequívoca. La llamada voluntad del legislador es la ley fundamental. Todas las normas jurídicas son su concreción genérica. Yo voy a subrayar esto, discúlpenme. Esto me va a servir mucho. La llamada voluntad del legislador es la ley fundamental. Todas las normas jurídicas son su concreción genérica.
la orientación hacia la ley fundamental. Es el único procedimiento que puede proporcionar un resultado satisfactorio y una decisión justa, relacionándose con los valores que debe cumplir la sociedad. Los códigos procesales penales, por ejemplo. Una proyección de las normas constitucionales que protegen al individuo del poder político. El operador judicial hasta puede olvidarse de la Constitución, tanto federal o provincial. Se aferra al código procesal como... ¡Buah! ¿Cuántos puntos de vista? Lo que nadie sabe es qué hacer con tantas proposiciones para lograr la correcta y justa interpretación de la ley. ¿Cuál sistema preferir? Fritz Scherreich, el profesor de la Universidad de Viena, en su libro Die Lehre von der Rechtsinterpretation, en 1929, señala que no hay ninguna razón justificada para preferir, ni en términos generales, ni en situaciones singulares, un método interpretativo a los otros métodos. Es un problema que no puede ser resuelto por la ciencia jurídica. Ni siquiera puede ofrecernos una relativa guía u orientación sobre la cuestión. Este pensamiento lo secunda Kelsen, el magistrado de la Suprema Corte de los Estados Unidos de Norteamérica. B. Cardoso confesaba su desconcierto y aseveró que utilizaba varios métodos para dictar sus sentencias sin saber realmente por qué a veces recurría a uno y en otras ocasiones lo variaba. No se puede hablar de prioridad de algún método sobre el otro. No se puede hablar de un método sobre otro, de ningún método sobre otro. Él solo buscaba la solución justa y utilizaba entonces el método que justificaba esa su previa apreciación de justicia. Por otra parte, observa Edwin Levy que tantos métodos de interpretación y el arraigo que ha tenido la aplicación de la lógica formal, lean mi artículo publicado en Pensamiento Penal, ¿sí? La lógica formal, lógica deóntica, lógica de preferencias y lógica proposicional, ¿sí? A los fines de interpretar un simple inciso de un artículo, de un código de forma de una provincia que es la nuestra. Que aún sobrevive, son muchas las ocasiones en las que el juez disfraza su sentencia al interpretar con la apariencia de una estructura de lógica formal, pero que en realidad no usa. Esto es, en ocasiones los jueces observan las formas lógicas, pero en rigor manejan contenidos y métodos distintos. Ruggiero expresa que no hay que exagerar el valor de los sistemas de interpretación y la necesidad de seguirlos, ya que son solo pautas auxiliares, criterios generales, son guías en el proceso de investigación. La interpretación no puede estar sujeta a una serie más o menos compleja de reglas de hermenéutica, sino que exige una clara y fina intuición del fenómeno jurídico, un profundo conocimiento de todo el organismo del derecho, de la historia de las instituciones y de las condiciones de la vida en las que las relaciones jurídicas se producen. El doctor Oscar Salvadores decía, el penalista debe viajar en tren. ¿Sí? Lo dejo pensando. No obstante, el panorama de incertidumbre que hasta ahora destacamos, se han hecho análisis muy serios en esta materia y se han formulado afirmaciones valiosas sobre las que es pertinente meditar, haciéndolas congruentes y armoniosas para tratar, sino de construir otro sistema más, si hay, al menos valiosas sobre las que es pertinente meditar, haciéndolas congruentes y armoniosas para tratar, sino de construir otro sistema más, si al menos otro sistema más,
si al menos sentar las bases para una recta interpretación de los textos legales. La interpretación de la ley es una tarea que debe llevarse a cabo dentro del estudio y funcionalidad del sistema jurídico, ya que este, además de ser normalmente un conjunto piramidal de normas jurídicas jerarquizadas, en las que unas se fundan en las otras, incluye también la función jurisdiccional. Puede haber un sistema jurídico sin leyes, como acontece en las comunidades primitivas, pero no puede haber un sistema jurídico sin juez. Es bastante más preferible para un pueblo el tener malas reglas legislativas con buenos jueces que no malos jueces con buenas reglas legislativas. Y esto fue medio robado de un ministro de la Corte Suprema de Estados Unidos que en la época de la Guerra Fría, ¿sí? Básicamente Estados Unidos versus Rusia, o la Unión Soviética, perdón, que les digo, fue fría porque no hubo un combate regular, ¿sí? O sea, no hubo sangre. Por eso se la denominó Guerra Fría. Decía, prefiero unas normas de fondo del sistema comunista, que eran durísimas. Es más, solo estaba permitido, no miento, todo estaba prohibido salvo lo permitido, expresamente. ¿Sí? Contrariamente al principio de la región nosotros. ¿Se entiende? Estaba todo prohibido, y solo lo expresamente permitido se podía hacer. Prefería esa norma de fondos con las garantías del sistema norteamericano, que las leyes, por decirlo de alguna manera, norteamericanas, aplicadas al proceso del sistema comunista implementado en la Unión Soviética. No sé si fue robado ahí o yo lo relaciono con eso. Es bastante más preferible para un pueblo de tener malas reglas que un sistema jurídico evoluciona mediante las reformas legislativas que responden a los nuevos hechos sociales y a través de la interpretación siempre actual. La recta interpretación de las normas jurídicas va de la mano con la plena seguridad y la certeza jurídica, que son valores primarios en el derecho. Repito, la recta interpretación de las normas jurídicas es una afirmación dogmática, pero no importa. La recta interpretación de las normas jurídicas va de la mano con la plena seguridad y certeza jurídica. ¿Sí o no? No sé. Que son valores primarios en el derecho. Bueno, lo dice el autor, qué sé yo. No sé de dónde lo saca, pero bueno. La interpretación es un acto previo a la aplicación de la ley. Eso es correcto. Está considerado su estudio dentro de la técnica jurídica. A la interpretación, en el tecnicismo legal, se denomina hermenéutica. No es una labor simplemente mecánica, como se la ha pretendido. Luego de la Revolución Francesa, los revolucionarios desconfiaban a ultranza de los jueces. Entonces le decían, más vale que apliques tipo máquina la letra de la ley. ¿Sí? Cero discrecionalidad. Cero discrecionalidad, cero para el juez. Es dar un significado a algo. Se basa en el postulado de que no hay leyes definitivas y en la necesidad de superar probables deficiencias que le parezcan a la ley ante los cambios sociales. La interpretación, dice Recasens-Silles, da a un sistema jurídico fluidez y maleabilidad. Interpretar una norma jurídica, expresa García Mayes, es descubrir su sentido. La actividad del intérprete en el derecho se ejerce sobre los contenidos jurídicos de las normas. El intérprete de la ley es siempre un mensajero de los valores jurídicos. Es un sujeto que se pone en contacto con ellos. La interpretación, escribe Ruggiero, es un arte que no se puede enseñar ni es posible
encerrarlo en los estrechos límites de un decálogo. La interpretación, escribe Ruggiero, es un arte que no se puede enseñar, todo se puede enseñar, ni es posible encerrarlo en los estrechos límites de un decálogo. No se puede hacer. Interpretar es buscar el sentido y el valor de la norma, para medir su extensión precisa y valorar con eficacia en cuanto a las relaciones jurídicas, pero no solamente de la norma legislativa y de la norma oscura e incierta, sino también del derecho constitucionario y de la norma clara. Es un aspecto, la interpretación, en un aspecto la interpretación es la comprensión de lo conocido. Chodorov Externberg. Se interpretan las normas jurídicas, ya que estén o no escritas o que se representen a base de signos u objetos distintos de la palabra, como las señales para originar el tránsito de los vehículos, los semáforos, etc. La interpretación de las normas jurídicas va unida al problema de la individualización jurisdiccional y también a las transformaciones sociales y a la evolución del hombre. Los nuevos hechos hacen aparecer a la ley como conservadora, imprevisora o retardataria. Entre tanto, las leyes se hacen añejas, los acontecimientos se renuevan. Las leyes que más parecen perdurar son las que establecen criterios y principios valorativos de orden social. Hay que entenderla como un procedimiento de agilización de la ley, de actualización y renovación. Estoy diciendo rápido porque me estoy pasando de tiempo y el punto aparte lo tengo por acá. Hay que entenderla como un procedimiento de agilización de la ley, de actualización y renovación. Es el medio por el cual viejas previsiones de conducta se hacen actuales y sirven para hacer vivo el derecho muerto. Y sirve para hacer vivo el derecho muerto. No sé si es de aplicación esto, tanto en nuestra materia, ¿sí? El derecho penal. Es el medio por el cual se da la posibilidad de la vigencia, de ser en algún grado el medio para resolver sobre lo imprevisto. Si no está previsto, lo lamento, muchachos. En el derecho penal. Es la humanización y racionalización de la fórmula. Es llegar al alcance insospechado. Hay que tener en cuenta en la interpretación, dice el doctor Recancés, que en la vida cotidiana no hay rigidez. En la realidad jurídica se da el más o el menos. La vida es flexible, oscila dentro de un determinado campo de varias posibilidades. Por eso la tesis y los juicios en el derecho son formulados dentro de determinados márgenes de posibilidad, con pretensiones de probabilidad y nunca de un modo exacto, antes bien, solo de un modo aproximadamente adecuado. Corto, gente, disculpen. 18 minutos.